El arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. El Ayuntamiento de Tijarafe organiza la quinta edición de las Jornadas Raíces sobre el mundo indígena canario. Precisamente para profundizar en este tema vamos a hablar con el director y coordinador técnico de esta jornada, el señor José Farrugia de la Rosa, además profesor de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, profesor, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado vía Zoom desde la isla de Tenerife para poder hablar un poquito más en profundidad sobre este tema. Me gustaría preguntarle en primer lugar cuál es el objetivo principal de estas jornadas, profesor. Pues el objetivo principal es acercar al gran público, no necesariamente versado en estas cuestiones relacionadas con el pasado, ¿no? de las islas, a los resultados que se están generando pues, sobre la investigación, ¿no? En torno al mundo indígena canario. Y el otro gran objetivo es, digamos, ofrecer actividades, en este caso, ¿no? de tipo formativo, histórico, fuera de lo que es, digamos, la zona siempre capitalina, ¿no? Llegar a municipios como es el caso de Tijarafe, fuera de lo que es la capital, incluso, ¿no? de la propia isla de La Palma, de manera que apostamos también por llevar estos contenidos a otras zonas, ¿no? alejadas, ¿no? Y en ese sentido es de agradecer, por supuestísimo, ¿no? la iniciativa y el apoyo que venimos teniendo por parte del Ayuntamiento de Tijarafe, pues de hecho este año ya las jornadas van por la quinta edición. Profesor, ¿diría usted que nos queda mucho en Canarias por descubrir de nuestros ancestros? Es decir, ¿estamos inmersos en una investigación continua? Pues sí, estamos inmersos en una investigación continua. De hecho, cuando uno investiga el pasado, ¿no? y mira hacia atrás, pues te das cuenta de que conforme han ido pasando los años, ha ido cambiando la visión que tenemos sobre ese pasado, ¿no? Es decir, no hay una imagen estática de cómo entendemos al mundo indígena canario, al Guanche, ¿no? Ha ido cambiando en función de toda una serie de realidades, de toda una serie de avances científicos, de manera que estoy convencido de que lo que hoy sabemos del mundo indígena canario, probablemente en 15, 20 años, presentará muchísimas novedades, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los estudios genéticos están aportando muchísima luz, las dataciones absolutas siguen, ¿no? Ayudándonos a perfilar lo que es el momento del primer poblamiento de las islas, y en ese sentido por suerte, la arqueología, ¿no? y lo que son los estudios arqueológicos forman parte pues, de una disciplina en constante cambio. Una pregunta precisamente, profesor, que me llamó especialmente la atención y que se plantea en estas jornadas es si fueron o no pobladas las islas en los siglos segundo y primero antes de Cristo. Yo le pregunto si resulta sencillo demostrarlo, si existen pruebas fidedignas en las cuales nos podamos apoyar para defender esta tesis. Pues, como bien señalas, la primera conferencia en la jornada de tarde de estas jornadas, hay una pequeña actividad por la mañana a cargo del compañero Miguel Martín, que es el director de la revista Iruena, investigador, y que consiste en la visita a un yacimiento arqueológico, y por la tarde, precisamente, la primera actividad, que es una conferencia a cargo del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Alfredo Medero, versa sobre el primer poblamiento de Canarias y sobre todo cuestiona una de las teorías que plantea que el poblamiento de Canarias se produjo en torno al siglo I antes y después de la era, es decir, en torno al cambio, ¿no? de la era, eh, pues, y en relación con lo que era la presencia romana en el norte de África. Existen toda una serie de evidencias de las cuales nos va a hablar Alfredo Medero, que permiten sostener la tesis de un poblamiento de Canarias mucho más temprano en el tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, una isla como Lanzarote, pues ha aportado pruebas, en este caso el yacimiento de Buenavista, excavado por Pablo Atoche, catedrático de Las Palmas de Gran Canaria, ha aportado una fecha del siglo IX antes de la era, es decir, casi a comienzos del primer milenio, ya sabemos que la isla de Lanzarote está ocupada, ¿no? Y también sabemos que las islas se van poblando de este a oeste, ¿no? Es decir, primero se pueblan las islas más cercanas al continente y luego se va poblando el resto de las islas. Eso, de hecho, es una pauta, es un patrón que se repite en todos los poblamientos insulares a escala mundial, no solamente en Canarias, ¿no? Y la lógica es que primero se ocupan las islas más cercanas al continente
y por último las islas más retiradas o más lejanas, ¿no? Y luego, en el caso, por ejemplo, de otras islas, como puede ser Tenerife, pues contamos con dataciones absolutas en torno, por ejemplo, al siglo V antes de la era, y por tanto muy anteriores a la presencia romana en el norte de África, ¿no? Insisto, estas son algunas de las cuestiones sobre las que nos va a hablar, entre otras, ¿no? Alfredo Mederos en la conferencia del sábado por la tarde. En su caso concreto, usted va a presentar en esta jornada su último libro, Memorias Guanches, Testimonios sobre nuestro pasado indígena. Profesor, ¿qué es lo que le ha resultado más enriquecedor a la hora de poder publicar este libro? Pues sin duda alguna, una de las cuestiones positivas ha sido la respuesta por parte del público. Es un libro que ha superado ya los 1000 ejemplares vendidos. He recibido muchísimas opiniones favorables de toda la gente con la que comparto, ¿no?, estos quehaceres, pues por las redes sociales. Y eso la verdad es que reconforta porque, bueno, dan ganas a seguir trabajando y también pues reflejan que el trabajo no cae en saco roto, ¿no?, sino que el libro cuenta, ¿no?, pues con lectores y lectoras que, bueno, pues han apreciado la intención que hay detrás del libro, y no es otra sino hacer llegar el conocimiento sobre el mundo indígena canario, en este caso sobre básicamente, ¿no?, la isla de Tenerife, a, como decía antes, a lectores no necesariamente versados en estos temas, ¿no? Es además un libro que por la parte educativa también está aportando aspectos muy positivos, porque el libro al final incorpora un código QR que lleva a una página web en la que está alojado un proyecto educativo destinado a los centros escolares, ¿no? Y en particular a tercero de secundaria de la ESO, y a una asignatura como es la de Geografía e Historia de Canarias, ¿no? De manera que es un libro que, como digo, persigue pues, acercar el conocimiento al gran público, pero al mismo tiempo está vinculado a un proyecto educativo que se va a desarrollar, pues ni más ni menos que en el marco de una de las asignaturas que se trabajan en Canarias y que, por desgracia, pues no cuenta con muchos materiales didácticos para que el profesorado pues aborde estas cuestiones, ¿no? De manera que hemos puesto a disposición de los centros escolares una herramienta didáctica totalmente gratuita a la que se puede acceder desde cualquier isla, precisamente para trabajar estos temas en el ámbito educativo. Profesor, ¿se le hace muy difícil contagiarle ese gusanillo a los discentes por la vida de los aborígenes de las Islas Canarias, incluso por el patrimonio cultural de tiempos pasados? Bueno, la experiencia, en el caso mío, por ejemplo, cuando doy clases, ¿no?, en asignaturas en las que abordo estas cuestiones relacionadas con la enseñanza, ¿no?, y lo que es la educación del patrimonio, me doy cuenta que el alumnado, de forma genérica, plantea que hasta que llegan a la universidad, muchos de ellos no han trabajado, digamos, en profundidad los contenidos canarios, ¿no? Por tanto, es uno de los vacíos que detectamos, ¿no? Pero de la misma manera que no los han trabajado, cuando empezamos a adentrarnos en esta realidad, digamos, la implicación de ellos en la materia crece, y crece muchísimo, ¿no? Porque forma parte de una realidad que es inmediata a ellos, les genera curiosidad, y en ese sentido hemos desarrollado pues, proyectos educativos en el marco de las asignaturas en las que imparto para valorar precisamente el impacto, ¿no?, de trabajar con los contenidos canarios con el alumnado, y lo que vemos es que para ellos el aprendizaje es no solamente significativo, es decir, lo conectan con la realidad, ¿no?, fuera de lo que es la universidad y lo que es el entorno en el que se mueven, sino que además lo hacen suyo, ¿no? Es un tema que, bueno, lo trabajan de una manera, si me permite la expresión, con más cariño, ¿no?, que otras materias que les pueden resultar más lejanas, precisamente porque ven, ¿no?, como que eso que están estudiando lo encuentran luego en la zona inmediata a la que viven, ¿no?, ese patrimonio ya sea indígena, histórico, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, los discentes están deseando trabajar este tipo de cuestiones cuando llegan a la universidad porque ven la cantidad de posibilidades educativas que encierran. Esta quinta edición de Raíces, sin lugar a duda, bueno, contará con conferencias, actuaciones, proyecciones, toda una programación diversa, también muy enriquecedora, por supuesto. Me gustaría, para finalizar, profesor, que le mandara una invitación a todas esas personas, no solo vecinos y vecinas del municipio de Tijarafe, sino incluso de toda la isla de La Palma y, por qué no, incluso de otras islas hermanas, para que no se pierdan esta quinta edición de Raíces. Pues esta quinta edición de Raíces, al igual que en las ediciones anteriores, mantiene sus propias señas de identidad, ¿no? Y es
ofrecer una serie de actividades destinadas al gran público. Este año van a estar repartidas en un solo día, pero en dos jornadas de mañana y de tarde. Como comentaba antes, por supuesto, las actividades son de acceso gratuito, no hay que matricularse y, bueno, en el caso de las actividades de por la tarde, entrada libre está completa a aforo, ¿no? En el caso de la actividad de por la mañana, visitaremos un yacimiento arqueológico en el que Miguel Martín, investigador del mundo arqueológico de La Palma y director de la revista Iruene, va a explicar toda una serie de cuestiones relacionadas con la cosmovisión, ¿no?, del mundo antiguo por parte de los jaguara, ¿no?, los primeros pobladores de La Palma. Eso será a las 11 de la mañana en el propio municipio de Tijarafe. En el programa de las jornadas aparece indicado el punto de encuentro en donde nos vamos a ver para llevar a cabo lo que es esta ruta. Y luego en lo que es la jornada de tarde, a partir de las 5 de la tarde, vamos a llevar a cabo la primera de las conferencias, que es la que les comentaba antes de Alfredo Medros Martí, en torno al poblamiento de Canarias. Luego vamos a proyectar el corto Pervivencia, que se centra muy específicamente en el rol de la mujer en el mundo indígena canario. Van a estar presentes los directores, Almudena y Alberto, para entablar un debate con el público asistente y responder a todas las preguntas, ¿no?, e inquietudes que surjan tras el visionado del documental. Y como actividad de cierre, pues yo presentaré el libro y dos actores, un actor y una actriz, Roberto Melo y Silvia Torrens, caracterizados de indígenas, ofrecerán, interpretarán dos de los testimonios guanches que aparecen recogidos en el libro en cuestión. Así que, bueno, invitamos a todos aquellos que estén interesados a sumarse y a participar en las jornadas, por supuesto, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber desgranado toda esta quinta edición de Raíces. Sin lugar a dudas estaremos allí para disfrutar de las mismas. Muchísimas gracias y le mandamos desde la isla de La Palma un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el eco y nada, nos veremos mañana por La Palma. Por supuesto que sí. Saludos. Saludos.